El aire en el gran vestíbulo de la hacienda La Escondida era una sinfonía de opulencia. Olía a lirios blancos, a cera de abeja pulida y, sobre todo, a dinero. Cientos de miles de pesos convertidos en flores, en cristal cortado, en sonrisas ensayadas. Los murmullos de los invitados, un quién es quién de la élite social y empresarial de la ciudad, rebotaban en los altos techos con vigas de madera, creando un zumbido de prestigio. Era el escenario perfecto para el mayor triunfo social de mi madre, Lucrecia, la boda de su hija predilecta, Candela. Y yo, Soledad, la hija invisible, el cajero automático personal, estaba a punto de convertir su obra maestra en un campo de cenizas. Mi madre me encontró junto a una imponente columna de cantera rosa, un lugar que había elegido deliberadamente por su visibilidad y su ruta de escape. Su vestido, un carísimo diseño de lentejuelas doradas, brillaba con cada movimiento, pero no podía ocultar la rigidez de su postura. Su rostro, una máscara de maquillaje profesional que había costado más que mi renta mensual, estaba contraído por una furia que luchaba por contener. Sus ojos, dos esquirlas de obsidiana, me barrieron de pies a cabeza. Se detuvieron un instante de más en mi vestido de lino color marfil, sencillo, elegante, sin marca visible. Para ella, mi rechazo a la ostentación siempre fue una afrenta, una crítica silenciosa a su mundo de apariencias. Soledad, siseó, su voz tan baja que apenas se oyó por encima de la música de cuerdas, pero cargada con el veneno de años de resentimiento. Me aferró el brazo. Sus uñas, largas y rojas como garras, se clavaron en mi piel a través de la tela. Tenemos un problema. ¿En serio, mamá? Todo parece perfecto, respondí, mi voz era un remanso de calma en su tormenta personal. No juegues conmigo, espetó, arrastrándome sutilmente hacia un recoveco menos concurrido. Los de la administración. Ese gerente estirado, Ernesto. Dice que el sistema de pago con tarjeta está fallando misteriosamente y que necesita una transferencia inmediata o un cheque certificado por el $1.000.000 restante. El banquete no se servirá hasta que esté cubierto. ¿Y bien? Su pregunta no era una pregunta. Era la culminación de una vida de expectativas unilaterales. Era la factura final. ¿Y el dinero? La miré, y por primera vez en 33 años, vi a través de ella. Vi más allá de la matriarca imponente y vi a la mujer aterrorizada por dentro, aterrada por la humillación pública, por el qué dirán. Su mayor miedo no era que su hija se quedara sin cenar en su boda, sino que sus amigas vieran una sola grieta en la fachada de perfección que había construido con mi dinero. Y entonces, hice algo que la desarmó por completo. Le sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa lenta, deliberada, cargada de todo el poder que había mantenido oculto. Vi un destello de genuina confusión en sus ojos antes de que la ira volviera a tomar el control. ¿Te parece gracioso? La reputación de tu hermana, de esta familia, está en juego, sibiló. Giré mi cabeza, rompiendo el contacto visual, un gesto de poder que la enfureció aún más. Busqué a Ernesto. Estaba al otro lado del vestíbulo, supervisando la colocación de las tarjetas con los nombres en las mesas, pero sentí su atención sobre nosotros. Asintió sutilmente, imperceptible para cualquiera que no lo estuviera esperando. El plan estaba en marcha. Justo en ese vórtice de tensión, mi mente se escapó. Me transportó un mes atrás, a la mesa del comedor de mis padres, al momento preciso en que se plantó la semilla de esta destrucción. La cena había sido una emboscada, como siempre. La mesa de caoba, herencia de la abuela Beatriz, estaba puesta con la mejor vajilla, reservada para ocasiones especiales o cuando necesitaban algo de mí. Mi padre, Humberto, presidía la mesa en un silencio cómplice, mientras Candela, mi hermana, no dejaba de mostrarle a mi padre fotos en su teléfono de Abel, su prometido, y su familia en su yate. Bueno, Soledad, comenzó Lucrecia, deslizando por la mesa un folleto satinado tan grueso como una revista. La portada era una foto espectacular de la hacienda La Escondida al atardecer. Después de mucho deliberar, hemos decidido que este es el único lugar digno para la boda de tu hermana. Es elegante, tiene historia. La familia de Abel quedará impresionada.
Impresionada es poco, mamá, añadió Candela sin levantar la vista de su teléfono. La mamá de Abel es miembro del club de campo al que pertenece el dueño. Es el círculo social al que debemos aspirar. Abrí el folleto. Era un despliegue de lujo. Jardines de ensueño, salones con candelabros de cristal, menús de degustación de 5 tiempos. Y al final, la cotización. 1,5 millones de pesos. 1.500.000. El número parecía saltar de la página y abofetearme. Mamá, esto es una locura, logré decir. Hay lugares preciosos por una fracción de ese costo. Lucrecia dejó sus cubiertos con un chasquido deliberado. Soledad, no estamos hablando de una de tus fiestecitas bohemias. Estamos hablando del evento social más importante de la vida de tu hermana. ¿O acaso quieres que Candela sea la comidilla de sus nuevas amistades por tener una boda mediocre? No es eso, es que la cantidad, intenté razonar. Fue entonces cuando me lanzó el golpe de gracia, la frase que se convertiría en su sentencia. Se inclinó, su rostro una máscara de falsa compasión. Escucha, querida. Entiendo que desde tu perspectiva esto parezca mucho. Pero tienes que entender las cosas. Tú, eres la solterona, Soledad. La palabra salió de sus labios con una mezcla de lástima y desprecio. No tienes hijos, ni marido, ni los gastos que conlleva una familia de verdad. Tu dinero simplemente se acumula. En cambio, tu hermana está construyendo una vida, un legado. Es tu deber, como hermana mayor y como la que tiene los medios, ayudarla a empezar con el pie derecho, a la altura que se merece. Mi padre asintió en silencio, dándole la razón. Candela finalmente levantó la vista y me hizo un puchero. Por favor, Sole. Lo necesito para mi futuro. Me quedé allí, atrapada. La solterona. La que no tenía una vida, de verdad. Mi éxito, mis años de trabajo incansable, reducidos a una simple cuenta bancaria cuya única función era financiar la vida real de mi hermana. Y como un autómata, como la hija programada para obedecer que había sido durante 3 décadas, asentí. Está bien, susurré, el sabor de la derrota era amargo en mi boca. Yo me encargo. La sonrisa de triunfo de mi madre fue deslumbrante. No me agradeció. Nunca lo hacía. Simplemente asumió mi sacrificio como algo que le correspondía. Pero esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante mucho tiempo, comenzó a despertar. Y no era agradable. Era una furia fría, paciente y calculadora. Sentada en la silla de cuero de mi oficina real, un espacio minimalista con vistas panorámicas a la ciudad que mi familia nunca había visto, me enfrenté a la pantalla de mi laptop. La interfaz de la banca en línea brillaba, esperando la confirmación para transferir el primer pago de 500.000 pesos a la cuenta de la Hacienda. Mi dedo flotaba sobre el mouse, paralizado no por la cantidad, sino por el peso de los recuerdos que esa transacción evocaba. Mi mente, en un acto de autoprotección masoquista, abrió las puertas de mi museo personal de agravios. Un lugar que visitaba en noches de insomnio, un catálogo de las 1001 formas en que me habían enseñado que mi único valor era mi utilidad. El primer pasillo era la Galería de la Educación Desperdiciada. La pieza central era una recreación de la escena en la oficina de admisiones de la universidad privada más cara del país. Yo tenía 22 años, recién graduada y con mi primer trabajo. Mis padres me habían llevado allí con Candela. Soledad, tu hermana es una artista. No podemos dejar que su talento se marchite en una escuela pública, había dicho Lucrecia. Tú eres buena con los números. Paga sus colegiaturas ahora, y cuando ella sea una diseñadora famosa, te lo devolverá con creces. Pagué. Pagué cada semestre, cada libro, cada tela importada para sus proyectos. Lo hice con la esperanza ingenua de estar invirtiendo en su sueño. El día de su graduación, le regalé una máquina de coser industrial. ¿Su reacción? Gracias, Sole, pero ahora todo es digital. Supongo que la puedo usar de perchero.
6 meses después, abandonó el diseño para convertirse en influencer, una carrera que consistía en fotografiarse con ropa que yo a menudo terminaba pagando. La promesa de devolvérmelo con creces se convirtió en un chiste recurrente en las cenas familiares, uno del que todos se reían, excepto yo. Avancé hacia la siguiente sala, el ala de las deudas heredadas. El aire aquí era más pesado. En el centro, iluminado por un foco solitario, estaba el contrato de aval que firmé para mi padre, Humberto, a los 25 años. Venía con un plan de negocios para importar artesanías de lujo. Es una oportunidad de oro, Soledad, me había dicho, sus ojos brillando con una emoción que yo confundí con visión. Solo necesito tu firma como respaldo. Es una formalidad para el banco, para que vean que tenemos solidez familiar. Firmé. La empresa, como era de esperar de un hombre que nunca había equilibrado su propia chequera, fue un desastre. La primera notificación de impago llegó a mi departamento, no al suyo. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. El mercado es impredecible, hija. A veces se gana, a veces se pierde. Pero el que perdió fui yo. Perdí casi 1.000.000 de pesos y 3 años de mi vida pagando su impredecible aventura, mientras él ya estaba planeando su siguiente proyecto de jubilación. Pero la exhibición más desoladora era la última, la más pequeña y personal, la sala de la indiferencia cotidiana. No tenía grandes piezas, solo una colección de pequeños objetos y recuerdos. Estaba el ticket de la cuenta de un restaurante caro, de una cena para celebrar el ascenso de mi padre, que yo pagué porque él olvidó su cartera. Estaba la foto de mi 30º cumpleaños, yo sola frente a un pastelito con una vela, porque el resto de mi familia decidió de último minuto que el clima era perfecto para un fin de semana en su casa de campo. No te importará, ¿verdad, Sole? Tú odias el campo, me dijo mi madre por teléfono, sin esperar respuesta. Y en una vitrina central, estaba la licuadora. El infame regalo de cumpleaños, que ahora usaba para guardar clips y bolígrafos. No era el objeto en sí, sino el mensaje que conllevaba: tu vida es tan vacía y predecible que esto es todo lo que se nos ocurre para ti. Eres funcional, práctica, sin sorpresas. Como una licuadora. Cada uno de estos recuerdos era una cicatriz. Y al mirar la pantalla del banco, sentí como todas esas cicatrices comenzaban a picar, a inflamarse. Me habían enseñado a ser el pilar silencioso, la roca sobre la que ellos construían sus castillos de arena. Y yo había aceptado ese papel. Lo había aceptado por un anhelo desesperado de amor, de un simple «gracias, hija», que rara vez llegaba. «Basta», susurré a la oficina vacía. Mi dedo, finalmente, hizo clic. La pantalla mostró «transferencia exitosa». El dinero se había ido. Pero mientras miraba la confirmación, una extraña sensación me invadió. No fue el resentimiento de siempre. Fue una sensación de poder. Este dinero no era un sacrificio más. Era una carnada. Este pago no era el precio de su felicidad, sino la cuota inicial de mi libertad. Cerré la laptop. El Museo de Agravios, por primera vez, no me pareció un lugar de tristeza, sino un arsenal. Cada recuerdo era un arma, y finalmente, después de una vida entera, estaba lista para aprender a usarlas. Para entender cómo una mujer de 33 años, vista por su familia como la administradora de una modesta cafetería, podía siquiera soñar con desafiar a su clan, hay que volver a la única fuente de amor incondicional y sabiduría pragmática de mi vida, mi abuela Beatriz. La abuela no era una mujer de palabras dulces y abrazos empalagosos. Era una mujer forjada en la necesidad, viuda a los 40, que levantó sola una pequeña panadería hasta convertirla en una institución del barrio. Su afecto se demostraba en la calidad de su pan, en el café caliente que siempre tenía listo y en la honestidad brutal de sus consejos. El día que cumplí 18 años, en lugar de una fiesta, me llevó a la panadería al amanecer. El aire olía a masa madre, a piloncillo y a trabajo duro. Me sentó en la pequeña y desordenada oficina de la trastienda, un lugar que olía a papel viejo y a extracto de vainilla. De una caja fuerte oxidada escondida detrás de un calendario de santos, sacó un sobre de Manila.
No contenía una tarjeta de felicitación. Contenía el fruto de 40 años de trabajo, una pila de billetes y un certificado de depósito. Esto es para ti, Soledad, dijo, su voz ronca pero firme. Es tu herencia. En vida. Mis ojos se abrieron como platos. Abuela, no puedo. Esto es todo lo que tienes. Tengo la panadería, y eso es suficiente para mí, replicó, cortante. Esto es para ti. Pero viene con reglas, ¿entiendes? Asentí, demasiado abrumada para hablar. Regla número 1, dijo, levantando un dedo enharinado. Tus padres nunca, jamás, deben saber de este dinero. Ni tu hermana. ¿Me oyes? Aman la idea del dinero, pero no entienden el trabajo que cuesta. Lo verán como una solución a sus problemas, no como una herramienta para tu futuro. Se lo gastarían en un coche nuevo o en un viaje a Europa antes de que pudieras darte cuenta. Hizo una pausa, asegurándose de que la gravedad de sus palabras calara en mí. Regla número 2, no lo uses para pagar tus estudios. Esa es la obligación de tu padre, y aunque se queje hasta por los codos, es su deber. Este dinero no es para gastos. Es para crear. Se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que nunca había visto. Tú tienes mi don, mi sol. No el de hacer pan, sino el de ver lo que otros no ven. Ves el potencial, ves los sistemas. Tu madre ve un vestido caro, tú ves la cadena de producción detrás de él. Tu padre ve un negocio como un billete de lotería. Tú entiendes que es un organismo que hay que alimentar y cuidar. Por eso, continuó, la regla número 3 y la más importante, usa este dinero para construir algo. Algo que sea tuyo. Algo que genere más dinero. Algo que crezca en silencio, como la levadura en la oscuridad. Conviértete en tu propia fortaleza, porque en esa casa tuya, siempre serás la invitada que paga la cuenta. Necesitas tu propio castillo. Ese día, la abuela Beatriz me entregó mucho más que capital inicial. Me entregó una estrategia de supervivencia, un manual para navegar las aguas infestadas de tiburones de mi propia familia. Seguí sus reglas al pie de la letra. Mientras mi familia creía que luchaba por mantener a flote una pequeña cafetería, yo estaba diversificando. La cafetería fue real, pero fue mi laboratorio. Allí aprendí de márgenes, de proveedores, de personal. Usé las ganancias y el capital de mi abuela para comprar el local. Luego, compré el de al lado. Incursioné en el catering para oficinas. Mi nombre nunca aparecía en primer plano. Creé sociedades, LLCs, un laberinto corporativo diseñado para una sola cosa, la invisibilidad. Vivía muy por debajo de mis posibilidades. Mi coche era modesto, mi apartamento elegante pero no ostentoso. Mi único lujo era la libertad que mi creciente imperio financiero me proporcionaba en secreto. Mientras ellos me veían como la pobrecita Soledad, la solterona trabajadora, yo me estaba convirtiendo en una fuerza silenciosa en el sector inmobiliario y de servicios de la ciudad. La adquisición de la hacienda La Escondida fue mi graduación. La propiedad estaba en quiebra, ahogada por las deudas de una familia que, irónicamente, me recordaba a la mía, mucho apellido, poca gestión. Vi la oportunidad que nadie más vio. Hice una oferta agresiva a través de una de mis sociedades de cartera. La compra fue compleja y se cerró en el más absoluto secreto. Cuando mi madre, semanas después, me mostró entusiasmada el folleto de la nueva y renovada hacienda, sentí una descarga eléctrica de ironía tan potente que casi me eché a reír. El universo me estaba entregando el escenario perfecto en bandeja de plata. El lugar que ella había elegido para afirmar su estatus social era, en realidad, el símbolo más poderoso de mi independencia. El castillo que mi abuela me había instado a construir. Y mi familia, sin saberlo, estaba a punto de organizar un asalto contra sus muros, exigiendo que la reina prisionera pagara por el privilegio de ser saqueada. El legado de mi abuela no era solo el dinero, era la astucia, la paciencia y la voluntad de acero para esperar el momento perfecto para dar el jaque mate.
La semana previa a la boda se convirtió en un campo de minas emocional. Cada interacción era una prueba para mi recién descubierta resolución. Mi familia, creyendo que yo estaba firmemente bajo su control, se volvió descuidada, su desdén más abierto que nunca. El miércoles por la tarde, 3 días antes del evento, fui a su casa. La excusa era dejar el carísimo juego de maletas de diseñador que había comprado para el viaje de luna de miel de Candela y Abel. La verdadera razón era calibrar el ambiente, tomar la temperatura de su arrogancia antes de la batalla final. Dejé mi modesto coche aparcado detrás del flamante BMW de mi padre, un coche que yo sabía que apenas podía permitirse. La casa, como siempre, estaba impecable. Era el museo personal de mi madre, un lugar donde cada objeto estaba dispuesto para impresionar, no para ser disfrutado. El aire olía a limpiador de limón y a una sutil tensión. La puerta principal estaba entreabierta, una costumbre de mi madre para que el servicio pudiera entrar y salir sin molestarse en tocar el timbre. Mientras subía las escaleras del porche, escuché voces y risas agudas provenientes de la sala de estar. Me detuve, la pesada caja de las maletas en mis brazos. Y lo mejor de todo, decía Candela, su voz llena de un regodeo infantil, es que Soledad ni siquiera lo cuestiona ya. Le pides 1,5 millones, y solo suspira y saca la chequera. Es como magia. Mi tía Petra, la hermana de mi madre y su principal eco, soltó una carcajada. Ay, esa niña siempre ha sido demasiado buena. O demasiado tonta, no estoy segura. Deberías pedirle que te pague la tarjeta de crédito antes de la luna de miel, Cande. Un borrón y cuenta nueva. Qué buena idea, tía. Se lo diré, exclamó Candela. Después de todo, una vez que me case con Abel y entre en su familia, tendré que mantener un cierto nivel. No puedo andar con deudas. Además, cuando volvamos, Abel y yo hemos estado pensando. Su padre tiene abogados muy listos. Podrían asesorar a Soledad para que nos venda su cafetería. Es un local con mucho potencial en una buena esquina. Ella no sabe cómo explotarlo. Sentí como la sangre se me helaba en las venas. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. La caja en mis brazos de repente se sintió como si estuviera llena de plomo. ¿Vender mi negocio? ¿Mi primer ladrillo? ¿El lugar que lo empezó todo? Pero el golpe de gracia, la frase que pulverizó el último átomo de afecto filial que pudiera quedarme, vino de mi propia madre. Su voz era tranquila, metódica, como la de un estratega planeando su próximo movimiento. Exacto, dijo Lucrecia. La cafetería es el primer paso. Soledad no tiene visión para los negocios. Es una simple operaria. Su dinero está estancado. Es nuestra responsabilidad, como su familia, ayudarla a optimizar sus activos. Una vez que Candela esté bien establecida, convenceremos a Soledad de que nos ceda el control de sus finanzas. Crearemos un fideicomiso familiar. Nosotros lo administraremos. Será por su propio bien. Piensen en ello como una jubilación anticipada para ella. Pobre, con lo sola que está, al menos no tendrá que preocuparse por el dinero en su vejez. Y luego añadió la frase que se grabó a fuego en mi cerebro: la hacienda es solo el comienzo. Es la prueba de que aún podemos exprimirla mucho más. Exprimirla. Como a una naranja. Como a algo sin vida, sin sentimientos, cuyo único propósito es dar hasta quedarse seca. En ese instante, la imagen de mi abuela Beatriz apareció en mi mente, su rostro severo pero amoroso. Construye algo que nadie pueda quitarte. Y entendí. Ella no solo se refería al dinero. Se refería a mi dignidad. A mi autoestima. A mi alma. Retrocedí, mis movimientos eran silenciosos, fantasmales. Dejé la caja con las maletas de lujo en el felpudo, un paquete anónimo en la puerta de unos extraños. No toqué el timbre. No anuncié mi presencia. Simplemente me di la vuelta y me alejé. Mientras caminaba hacia mi coche, una claridad helada descendió sobre mí. No había ira, no había dolor.
Solo un vacío profundo y una certeza absoluta. La guerra no era por dinero. Era por mi supervivencia. Me senté al volante y miré la casa. La luz del sol se reflejaba en las ventanas, haciendo que pareciera cálida y acogedora. Una mentira. Era una guarida. Saqué mi teléfono. Mis manos estaban perfectamente firmes. La primera llamada fue a mi abogado. Necesito que prepares los documentos para afianzar legalmente todas mis propiedades bajo una nueva estructura corporativa. Quiero que sea una fortaleza inexpugnable. La segunda llamada fue a Ernesto. Ernesto, dije, mi voz era el susurro del acero. Tenemos un cambio de planes para el sábado. La boda se va a celebrar. Pero el final va a ser diferente. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Y quiero que todo el personal de seguridad esté presente. En especial, los mejores. Le detallé el nuevo plan. No el de la confrontación, sino el de la aniquilación. No era un plan de venganza. Era un plan de exterminio. El exterminio de la versión de mí misma que les había permitido hacer esto durante tanto tiempo. La hacienda La Escondida, para mí, era más que una inversión. Era una declaración. Cuando la compré, estaba en un estado lamentable. Los jardines, antaño legendarios, eran un mar de maleza. Los salones olían a humedad y a abandono. La familia anterior la había desangrado, usando sus ingresos para financiar un estilo de vida insostenible, dejando que la propiedad se pudriera desde dentro. Me recordaba a mi propia situación de una manera inquietantemente familiar. Invertí no solo dinero, sino mi alma en su resurrección. Supervisé personalmente cada detalle de la renovación, desde la restauración de los frescos del siglo XVIII en el salón principal hasta el diseño de las cocinas de última generación. Mi pasión por la hospitalidad, el legado de mi abuela, floreció en ese proyecto. Quería crear un lugar donde la felicidad fuera real, no una actuación. Mi equipo sabía que yo era la dueña, pero también sabían que la discreción era mi regla de oro. Ernesto, mi gerente general, era el guardián de mi secreto. Era un hombre de unos 50 años, con una dignidad tranquila y una mirada que lo había visto todo. Los dueños anteriores lo habían tratado como a un sirviente. Yo lo traté como a un socio. Le di autonomía, recursos y, lo más importante, respeto. Su lealtad era inquebrantable, no por un sueldo, sino por una visión compartida. Cuando lo llamé desde mi coche, después de escuchar la traición de mi familia, y le expliqué el nuevo plan, no hubo juicio en su voz. Solo una pregunta tranquila, ¿está segura, señora Soledad? Más segura que nunca en mi vida, Ernesto, respondí. Entonces, consideré lo hecho, dijo. Protegeremos la hacienda. Y la protegeremos a usted. Los siguientes 2 días fueron un ejercicio de autocontrol sobrehumano. Me sumergí en mi papel de solterona, útil y servicial. Soporté docenas de llamadas de mi madre, cada una con una nueva demanda o una crítica velada. Soledad, asegúrate de que las servilletas sean de lino egipcio, no de esa imitación barata, me ordenó el jueves. Claro, mamá, respondí, mientras en mi otra línea, mi corredor de bolsa me confirmaba la compra de un paquete de acciones de una prometedora startup tecnológica. El viernes por la tarde, Candela me llamó, su voz era un quejido. Sole, es un desastre. El DJ que contratamos se enfermó. Necesito que encuentres al mejor DJ de la ciudad para mañana. No puedo tener música de iPod en mi boda. No te preocupes, Cande. Me encargo, dije con una calma que la tranquilizó. Colgué y llamé a la agencia de eventos con la que trabajaba. Necesito que el DJ que iba a tocar en la boda de la hacienda La Escondida mañana tenga una emergencia médica de último minuto. Y asegúrense de que no conteste su teléfono. Cada tarea que me encomendaban, la cumplía en apariencia, mientras por debajo, tejía una red de contraórdenes y cancelaciones silenciosas. Les dejé creer que estaban al mando, que su mundo seguía girando a su antojo. La arrogancia es un narcótico poderoso, y yo me aseguré de que tuvieran una dosis letal.
La noche antes de la boda fue la más larga de mi vida. No dormí. Me senté en el balcón de mi apartamento, el que daba a la vibrante ciudad, y vi cómo las luces se apagaban una a una. Por primera vez, no me sentía sola. Me sentía soberana. Repasé mi vida, no como un museo de agravios, sino como un campo de entrenamiento. Cada vez que pagué una deuda que no era mía, aprendí sobre responsabilidad financiera. Cada vez que soporté un desaire, aprendí a fortalecer mi coraza emocional. Cada vez que me hicieron sentir invisible, aprendí a operar en las sombras. Sin saberlo, ellos mismos me habían entrenado para este momento. Me habían convertido en la única persona capaz de destruirlos, una enemiga que conocía todas sus debilidades, que entendía sus miedos más profundos y que, hasta ahora, había financiado el mismo escenario de su caída. Brindé por ellos con mi copa de vino. Por mis creadores. Por mis adversarios. Y por la mujer que finalmente iba a nacer de las cenizas de la hija que ellos habían decidido exprimir hasta la muerte. El amanecer encontró mis ojos abiertos, claros y sin una sola lágrima. Estaba lista. El sol del sábado se alzó sobre la Ciudad de México, indiferente al drama que estaba a punto de desarrollarse. Mientras mi familia seguramente corría en un torbellino de citas de peluquería y nerviosismo superficial, mi mañana fue un ritual de calma deliberada. Comencé con una larga sesión de yoga en mi sala de estar, moviéndome a través de las posturas con una concentración que silenció el ruido en mi cabeza. Cada inhalación era una afirmación de mi espacio, de mi cuerpo. Cada exhalación era una liberación de las expectativas de otros. Luego, un largo baño con sales de lavanda. Mientras el agua caliente relajaba mis músculos, mi mente estaba fría y afilada como un bisturí. Repasé el plan, no por miedo a olvidar un detalle, sino para saborear la precisión de su arquitectura. Era, sin duda, el mejor proyecto que jamás había diseñado. Elegí mi atuendo con el cuidado de un general eligiendo su uniforme para la batalla final. El vestido de lino marfil no era una elección casual. Era simple, orgánico, real. Un contraste brutal con el mundo sintético y dorado de mi madre. Era una declaración de intenciones. Mis únicos accesorios eran un reloj discreto, símbolo de que mi tiempo ahora me pertenecía, y los pequeños pendientes de perlas que me había regalado la abuela Beatriz. A las 4 de la tarde, llegué a la hacienda. Entré por la puerta de la administración, invisible para el frenesí de la entrada principal. Desde la ventana de mi oficina, que tenía una vista privilegiada de los jardines principales, observé la escena. Era una coreografía perfecta de lujo. El arco nupcial estaba cubierto por miles de rosas blancas y durazno. Las mesas, vestidas con manteles de seda, brillaban con cristalería y cubertería de plata. La orquesta de cuerdas ya estaba en su lugar, interpretando piezas clásicas que flotaban en el aire tibio de la tarde. Todo era exquisito. Y todo era una mentira. Sentí un fugaz pinchazo de melancolía. Era el fantasma de la alegría que podría haber sido. La celebración de una familia unida. Pero el sentimiento se desvaneció tan rápido como llegó, reemplazado por la cruda realidad que había escuchado a través de la puerta entreabierta. Ernesto tocó suavemente. Señora Soledad. Los primeros invitados están llegando. El personal está en sus posiciones. Su rostro era impasible, pero vi en sus ojos un destello de apoyo incondicional. Gracias, Ernesto. Recuérdame que todo tu equipo recibirá una bonificación doble por el servicio de hoy, dije. Lo haré, señora. ¿Están listos? Salí de la protección de mi oficina y me adentré en la boca del lobo. Asumí mi papel. Sonreí. Acepté cumplidos por lo maravilloso que estaba todo. ¿Tú organizaste esto, Sole? ¡Qué talento!, me dijo una prima lejana. Tuve mucha ayuda, respondí con una modestia que era pura ironía. Vi llegar a mi familia. Lucrecia, majestuosa en su papel de reina madre. Humberto, luciendo perdido y fuera de lugar. Y Candela, el centro del universo, una visión en encaje y tul, riendo, posando para las fotos,
completamente ajena a que su pedestal estaba a punto de derrumbarse. Me mantuve a distancia, observando, esperando. Vi llegar a la familia de Abel. Eran la personificación de la vieja riqueza, discretos, elegantes, con un aire de autoridad natural. La presa que mi madre había estado cazando durante años. Finalmente, el momento llegó. Eran las 7, la ceremonia había terminado, los invitados disfrutaban de cócteles y canapés en la terraza. Vi a mi madre escanear la multitud, sus ojos buscándome. Cuando me encontraron, su expresión cambió. La sonrisa social se evaporó, reemplazada por una mueca de impaciencia. Empezó a caminar hacia mí. El paso final de su plan. Y el primer paso del mío. Sentí como mi pulso se aceleraba, no por miedo, sino por anticipación. La calma había terminado. La tormenta estaba aquí. Lucrecia se abrió paso entre un grupo de invitados que reían, su sonrisa era una capa de pintura fresca sobre una pared a punto de derrumbarse. Cuando llegó a mí, su sonrisa desapareció por completo. Su agarre en mi brazo fue instantáneo y doloroso. Soledad, basta de socializar, siseó, su aliento olía a vino blanco y a pánico. He estado hablando con Ernesto. Me está dando largas. Dice que hay un problema con la terminal y que necesita el pago ahora o la cena no se servirá. Ahora, Soledad. No voy a ser humillada. Me dejé guiar, sintiendo las miradas curiosas de algunos invitados cercanos. Nos detuvimos en un área más tranquila cerca de la recepción del vestíbulo, justo en el punto ciego de la mayoría de los invitados pero a la vista de todo el personal clave. Ernesto se acercó, su rostro era la imagen misma de la preocupación burocrática. Claudio, el jefe de seguridad, un hombre cuya envergadura parecía llenar el espacio, se materializó silenciosamente a nuestra izquierda. La trampa estaba cerrada. ¿Y el dinero?, repitió mi madre, su voz era un látigo. La vena en su sien palpitaba visiblemente. ¿O esperas que lavemos los platos? La miré. Y en sus ojos, no vi a una madre preocupada por la boda de su hija. Vi a una adicta necesitando su próxima dosis de estatus, a una mujer dispuesta a devorar a su propia hija para alimentar su ego. Y toda la pena que pude haber sentido se transformó en un hielo cortante. La humillación es interesante, mamá, dije, mi voz era tan tranquila que la obligó a callarse y a escuchar. Es lo que sucede cuando la realidad destruye la fantasía que has vendido a los demás. Una lección dolorosa, ¿no crees? Su boca se abrió, pero antes de que pudiera replicar, me solté de su agarre. Me dirigí a Ernesto, pero mi voz se proyectó para que ella la oyera perfectamente. Ernesto, mi madre tiene razón. Es hora de resolver el asunto del pago. Por supuesto, señora, dijo él, inclinando la cabeza. Mi madre resopló, impaciente. Pues hazlo de una vez, Soledad. Extiende el cheque, haz la transferencia, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya. Giré mi cabeza lentamente hacia ella. La sonrisa volvió a mis labios, pero esta vez, estaba llena de dientes. Oh, no, mamá. Tienes razón. Se acabó el teatro. Me volví hacia Ernesto, pero mis ojos estaban clavados en los de ella. La solterona, que ves aquí, empecé, usando sus propias palabras, la etiqueta que ella había usado para definirme, para limitarme. Vi cómo sus ojos se abrían un poco más, un destello de confusión luchando contra su ira. Es la dueña. El silencio que cayó sobre nuestro pequeño rincón del universo fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. El rostro de mi madre fue un lienzo en el que se pintó una obra de horror en 3 actos. Primero, la incredulidad, una arruga en su frente perfectamente maquillada. Segundo, la negación, un temblor casi imperceptible en su labio inferior. Y tercero, la comprensión, una ola de pánico que le robó el color del rostro, dejándola con la palidez cerosa de una estatua. Abrió la boca, un pez boqueando en busca de aire, pero no salió ningún sonido. Saqué de mi bolso un elegante estuche de cuero. Lucrecia debió pensar que era un talonario de cheques.
Pero lo que deslicé de él fue una tarjeta de plástico negro mate. No era una tarjeta de crédito. Era mi identificación como propietaria y presidenta del Consejo de Administración de Inversiones La Escondida, SADCB. Se la mostré a Ernesto. Él la miró, asintió formalmente y dijo, «Bienvenida, señora presidenta». Luego, giré la tarjeta y se la mostré a mi madre. Sus ojos se fijaron en mi nombre, impreso en letras doradas bajo el logo de la Hacienda. El sonido que emitió fue un pequeño gemido ahogado. Y entonces, di la orden. La que pondría fin a todo. Miré a Ernesto, luego a Claudio. Mi voz era clara, firme y no contenía ni una pizca de duda. Ernesto, la boda se cancela. Mi madre dio un respingo, como si la hubiera abofeteado. Luego, la miré a ella, a la mujer que me dio la vida y que había intentado arrebatármela de todas las formas posibles, y pronuncié las últimas palabras que oiría de mí. Y ahora, cierren las puertas. La orden fue ejecutada con una eficiencia escalofriante. Ernesto habló por su comunicador con una calma que desmentía el caos que estaba desatando. Atención a todo el personal. Protocolo 0. Cierren y aseguren todos los accesos de inmediato. Las monumentales puertas de madera de la entrada principal, cada una del tamaño de un coche pequeño, comenzaron a cerrarse con un gemido grave y resonante. El rectángulo de luz dorada del atardecer se fue estrechando hasta desaparecer, sumiendo el vestíbulo en la luz artificial de los candelabros y sellando el destino de la velada. Los invitados se quedaron en silencio, sus conversaciones se apagaron, sus rostros se giraron hacia la escena. Un centenar de miradas confundidas y alarmadas se clavaron en nosotros. «No», gritó mi madre, su voz finalmente rompiendo la parálisis. «No te atrevas, Soledad. No puedes hacernos esto». Intentó correr hacia las puertas, pero Claudio, el jefe de seguridad, se interpuso en su camino, un muro de traje oscuro. «Señora, le pido por favor que no dificulte las cosas», dijo, su tono era cortés pero inflexible. Candela, al ver la conmoción, se acercó corriendo, su vestido de novia ondeando a su alrededor. «¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué cierran las puertas?» «Soledad, ¿qué hiciste?», chilló, su voz era una mezcla de pánico y furia. «Hice lo que tenía que hacer para proteger mi negocio», respondí, mi voz era tan fría que pareció bajar la temperatura a nuestro alrededor. «¿Tu negocio?», se burló. «¿Esa estúpida cafetería? Arruinaste mi boda por esa pocilga». «Esta hacienda, Candela», dije lentamente, saboreando cada palabra. «Esta hacienda es mi negocio». La comprensión la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Se quedó boquiabierta, su rostro de princesa de cuento de hadas desfigurado por la incredulidad. Mi padre, Humberto, finalmente se unió al círculo del desastre, su rostro era una máscara de desesperación. «Soledad, hija, por favor, reconsidera, hay una solución». «La solución la tuviste durante 30 años, papá». Se llamaba defenderme. Se llamaba ser un padre. Se te acabó el tiempo. Fue entonces cuando la familia de Abel, los invitados de honor, se acercaron. El señor del Valle, el padre de Abel, un hombre cuya presencia emanaba poder, miró a mi madre con un desprecio absoluto. «Lucrecia, más le vale tener una explicación excelente para esta vergüenza», dijo, su voz era peligrosamente baja. Mi madre tartamudeó, buscando una mentira que la salvara. Pero yo intervine. «La explicación es simple, señor del Valle. Mi familia intentó celebrar un evento que no podían permitirse, en una propiedad que no sabían que me pertenecía, con dinero que creían tener el derecho de exigirme. Todo lo que ve aquí es una farsa. Y yo he decidido bajar el telón». El señor del Valle me miró por un largo momento, sus ojos analíticos evaluándome. Luego, asintió lentamente. «Entiendo perfectamente». Se giró hacia su esposa e hijo. «Nos vamos. Abel, esta unión queda disuelta. No nos asociamos con gente de esta calaña». El compromiso se rompió allí mismo. El grito de Candela fue agudo y lleno de horror.
Lucrecia se llevó una mano al pecho, como si fuera a desmayarse. Ernesto se acercó a mí. «Señora presidenta». Asentí. «Procedan». Con una profesionalidad impecable, el equipo de seguridad comenzó a acercarse a mi familia. «Señora, señor, señorita, por favor, acompáñennos a la salida». Verlos ser escoltados, ver la humillación grabada en sus rostros mientras pasaban entre los invitados que murmuraban, fue la conclusión inevitable. No sentí alegría. No sentí triunfo. Sentí el alivio profundo y agotador de una batalla que había durado toda mi vida y que, finalmente, había terminado. El terremoto había pasado. Y en medio de las ruinas de su mundo, yo estaba, por primera vez, entera. Los meses posteriores a la «boda roja», como la bautizó maliciosamente la prensa de sociales, fueron de un silencio ensordecedor y bendito. El escándalo fue mayúsculo. La historia, adornada con rumores y exageraciones, circuló durante semanas, convirtiendo a mi familia en una paria social. Lucrecia, que había vivido por y para la aprobación de los demás, se encontró con que las mismas personas a las que tanto había querido impresionar ahora cruzaban la calle para evitarla. Fue un castigo más cruel que cualquier cosa que yo hubiera podido planear. Recibí una llamada. Era mi tía Petra. El torrente de insultos, culpas y amenazas fue predecible. La escuché durante un minuto, un ejercicio de antropología, antes de colgar y bloquear su número. Luego, sistemáticamente, bloqueé a mi madre, a mi padre y a mi hermana de mi teléfono, de mis redes sociales, de mi vida. Erigí una fortaleza digital alrededor de mi paz recién descubierta. A través de un primo lejano, supe que la caída fue dura. Sin mi apoyo financiero, las deudas que habían barrido bajo la alfombra comenzaron a emerger. Tuvieron que vender el BMW de mi padre y reducir drásticamente su estilo de vida. Candela, abandonada por Abel y ridiculizada en sus círculos, tuvo que conseguir un trabajo por primera vez en su vida. Estaban aprendiendo, de la manera más dura, el verdadero valor del dinero. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Liberada del peso emocional y financiero de mi familia, mi mente estaba más clara, mi energía más enfocada. Cerré la compra del Hotel Boutique en San Miguel de Allende y comencé un ambicioso proyecto de expansión para la hacienda. Mi equipo, inspirado por mi audacia, trabajó con una lealtad y una pasión renovadas. Mi reino, construido en secreto, finalmente podía operar a la luz del día bajo mi mando directo. Hoy, ha pasado un año. Estoy sentada en mi oficina, una suite espaciosa con vistas a los jardines de la hacienda. El sol de la tarde entra por los ventanales, bañando la habitación en una luz cálida y dorada. Sobre mi escritorio hay planos para un nuevo restaurante, no facturas de los caprichos de otros. La paz no es solo la ausencia de conflicto, descubrí, sino la presencia de propósito. Mi propósito. La verdadera venganza no fue la humillación pública de mi familia. Fue mi propia felicidad silenciosa. Fue la libertad de despertarme cada mañana y que mi única obligación fuera con mis sueños. Fue el poder de mirar mi reflejo y ver no a la solterona, no a la carga emocional, sino a la arquitecta de mi propio destino. A la reina. Pero las historias, incluso las que creemos terminadas, tienen ecos. La semana pasada, llegó una carta. Era de un prestigioso y agresivo bufete de abogados, representando a Humberto y Lucrecia García. No es una demanda, sino una invitación formal a una mediación, para discutir, y cito, la disolución de los activos familiares conjuntos y la justa compensación por el apoyo fundamental brindado a la señorita Soledad García en la construcción de su cartera de negocios. Mi abogado, un hombre brillante y cínico, se rió a carcajadas cuando se la leí por teléfono. Es la pieza de ficción más audaz que he leído este año, dijo. Tírala a la basura. No tienen nada. Y sé que tiene razón. Pero por la noche, cuando la hacienda está en silencio y solo se oye el murmullo del viento en los árboles, una parte de mí, esa parte que nunca muere del todo, se pregunta. No si tienen razón, sino qué debo hacer. ¿Debería ignorarlos, dejándolos desvanecerse en la irrelevancia?
¿O debería aceptar esa mediación? No para darles un centavo, sino para sentarme frente a ellos en una mesa de caoba pulida, flanqueada por mi equipo legal, y obligarlos, por primera vez, a mirarme a los ojos y ver no a su hija, no a su cajero automático, sino a la mujer de negocios que soy, y escuchar de mis propios labios la contabilidad final de la deuda que ellos, y no yo, tienen pendiente. ¿Hice lo correcto al cortar todo lazo de forma tan drástica, o debería enfrentarlos una última vez, no por venganza, sino por un cierre definitivo, en mis propios términos? Gracias por escuchar mi historia. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. A veces, las historias más importantes son las que nos damos permiso para reescribir.